Bien, buenas noches. Un placer poder saludarles. Quien les habla el licenciado Omar González, su tutor influencer. Estamos trabajando con la unidad educativa Psicología de la Orientación, específicamente con nuestro tercer contenido programático. Y estaremos hoy abordando algunos elementos interesantes e importantes que corresponden a esta unidad. Tenemos planteado que la agenda prevista para esta actividad corresponde en primera instancia a la bienvenida, como les dije anteriormente, dándole las gracias por estar aquí, dándole las gracias por haberse conectado, porque bueno, estaremos interactuando y avanzando en la revisión del contenido programático para la unidad, como les dije anteriormente. Tendremos entonces la agenda, la bienvenida, el contenido, ciclo de preguntas, contenido, nuevamente otro ciclo de preguntas, la actividad evaluativa que se tiene correspondiente para esta unidad y el cierre cognitivo. Entonces, fíjense que es importante resaltar que la psicología de la orientación es una práctica terapéutica y como práctica terapéutica que todo ser humano es susceptible a su campo de acción. Todos en el transcurso de nuestro desarrollo personal necesitamos que se nos refuercen los recursos personales, estos que han sido adquiridos o las posibilidades para adquirirlos y a la vez utilizarlos para enfrentar situaciones difíciles, que esto nos va a permitir un desarrollo real. A su vez, se desarrollan o se brindan recursos al orientador para la efectividad de sus acciones terapéuticas, desde dos pensadores importantes y representativos, como lo son Roger y Vygotsky. Eso lo comentamos en el encuentro anterior, pero es importante que lo traigamos a colación nuevamente el día de hoy. Entonces, fíjense en los campos de la psicología de la orientación. Vamos entonces a comenzar con ver que la vida intrapersonal es un término que aborda la conciencia que tiene un individuo y sus capacidades y limitaciones. La potencialidad de ver con realismo quién eres, cómo eres y qué quieres, es decir, esto permite a su vez una imagen del propio ser, comprender cabalmente sus anhelos y prioridades, monitorear sus sentimientos para saber cómo actuar y qué decisiones tomar para lograr el equilibrio y satisfacción de las necesidades emocionales. Entonces, la primera instancia tenemos que verificar cuáles son los patrones y cuáles son las actividades que realiza el individuo. Antiguamente se consideraba que el coeficiente intelectual era un parámetro suficiente para pronosticar el éxito laboral. Sin embargo, y es importante resaltarlo, hoy se entiende que tener en cuenta solo el coeficiente intelectual no nos da respuesta oportuna, pertinente y coherente, sino que por el contrario, para evaluar a una persona, el concepto de inteligencia lo limita, porque no tiene en cuenta otras habilidades y capacidades necesarias para triunfar en la vida. Es por ello que el sistema de inteligencias múltiples creadas por Gardner formula que los individuos poseemos diversos tipos de inteligencia. Y es importante destacar que utilizamos de acuerdo a los requerimientos de cada situación y de cada circunstancia que facilitan a su vez ciertas tendencias en el comportamiento, teniendo en cuenta las distintas habilidades y actitudes que a su vez dividen la inteligencia en siete clases y las que destacan: inteligencia interpersonal o capacidad para interactuar con otros, la inteligencia intrapersonal o capacidad para interactuar con su vida interior o emocional, la inteligencia espacial o visualización, inteligencia lógica matemática, que tiene que ver con el coeficiente intelectual, la inteligencia musical, que tiene que ver con toda la apropiación de sonidos y su capacidad para discernir y dialogar, la inteligencia cinético-corporal, que tiene que ver con los movimientos, los reflejos y la danza. Por otra parte, los elementos del desarrollo intrapersonal
tienen que ver con tres elementos fundamentales, que son la metacognición, la autoformación y el autodesarrollo. Comenzando el autodesarrollo, que trata acerca del compromiso que adopta el individuo, primero consigo mismo y después que le permite superarse a nivel personal. Ese deseo de evolucionar ha hecho que el hombre diseñe un plan de acción que le permita cumplir con las metas que se haya trazado en la vida. Una persona que esté a favor del autodesarrollo mantiene un horizonte claro de lo que es su meta y que por lo tanto debe estar pendiente de las oportunidades que se le presenten. Por otra parte, el autodesarrollo es un ejercicio que protagoniza cada individuo, que requiere de aprendizaje constante y la práctica de este en los diversos escenarios de la vida. Primero, con responsabilidad, con amor y con confianza. Al convertirse en el protagonista de su propia vida, cada persona asume la responsabilidad de sus acciones y sus posibilidades de éxito a lo largo del camino que se le presente. El concepto, por otra parte, de autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona para pensar, para decidir, para entender por sí misma en base a la adquisición de nuevas habilidades y a la repetición de acciones para mejorar los hábitos y las competencias personales. Un individuo que apuesta por el autodesarrollo debe tener una visión clara y esa visión clara a su vez le permite entender cuál es su meta y debe estar atento a las oportunidades. Esto también le permite contar con un plan estratégico de vida y actuar en forma creativa e innovadora. De igual forma, el autodesarrollo permite promover en primera instancia el crecimiento intelectual y eso a su vez el desarrollo de habilidades para aplicarlas en distintas facetas de su vida, por lo que requiere, en primera instancia, un trabajo personal, una autocrítica, un estudio y actualización de sus conocimientos, y esto lo une a un importante sentido de la responsabilidad y una actitud proactiva. Una de las principales ventajas de realizar este proceso es que le permite adquirir un nivel mayor de crecimiento, y este crecimiento, tanto personal como profesional, lo puede ver capitalizado en términos laborales o en términos empresariales y en la búsqueda de nuevas oportunidades sin importar el campo de interés. En este caso puede ser el arte, puede ser la ciencia, puede ser la tecnología, puede ser la sociedad, el deporte, entre otros muchos. La noción de autodesarrollo implica una firme creencia en el potencial de las personas y esto también permite la capacidad para generar ¿qué? Cambios a través de una mejora en el ser y en su hacer. Entonces, fíjense que el autodesarrollo trabaja con la fuerza motora y esta brinda al individuo la posibilidad de construirse a sí mismo de manera permanente. Esta construcción permanente implica la investigación, implica el entendimiento, implica la construcción. Para lograr un proceso exitoso de autodesarrollo es clave el autoconocimiento, es decir, conocerse y reconocerse a uno mismo, gracias a un proceso reflexivo a través del cual la persona adquiere noción de sus propias fortalezas. Y esa noción de esas fortalezas le permite mejorar, lo cual también a su vez permite aprovechar las oportunidades y estar preparado para los desafíos que puedan presentarse en cualquier contexto que se ubique. Por otra parte, desarrollo o este autodesarrollo como herramienta del conocimiento conforma la mejor metodología que suma una actitud flexible, una actitud abierta, presto al aprendizaje, y esto continúa facilitando el liderazgo personal y el éxito. También es importante resaltar la autoformación, y esta a su vez es entendida como un proceso que prepara y capacita a las personas para lograr un estilo de pensar y sentir, permitiéndose establecer un juicio crítico del contexto y de su realidad, así como también le permite optimizar las facetas que lo caracterizan. Es por esto por lo que la formación se convierte entonces en una actividad que realiza el ser humano preparándose globalmente para adquirir habilidades y competencias
que le permiten desempeñar una profesión, un oficio o cualquier actividad. Fíjense que también se caracteriza la autoformación en llevar a cabo un aprendizaje autónomo, donde la iniciativa la toma el propio sujeto que se quiere formar, de tal manera que la persona podrá adquirir los objetivos que pretende y que persigue. Con la autoformación se sigue correctamente las instrucciones que se ofrecen para ello. También es importante destacar que en este concepto se adapta a las características individuales de cada individuo o de cada sujeto. Además que a la hora de hacer uso de la misma, se llevan a cabo materiales pedagógicos autoinstructivos, ya que el individuo se ve obligado a leer, a pensar, a resolver, a contemplar, a hacer, entre otras cosas, todo lo que le permita como individuo autónomo crecer, formarse y fortalecerse. También se trata de una pedagogía activa que deja de lado el llevar a cabo una ayuda externa del docente a través de acciones tutoriales. Es decir, cuando se habla de autoformación, la motivación o interés también son aspectos que van ligados a esta, ya que dependerá de la disposición de las personas a formarse sobre su campo profesional. Esto implica el interés propio que tenga el individuo para continuar formándose, para continuar estudiando, para continuar buscando información que le permita consolidar ese conocimiento. Entonces, fíjense que también se puede destacar distintos enfoques desde los que se puede plantear la autoformación. Para autores como Barrier, establece las diferentes perspectivas en las que dicho concepto se puede clasificar. Entonces, ¿cuáles son esos elementos fundamentales? Primero tenemos la autodidaxia. Y cuando hablamos de ella, se trata de asumir por uno mismo el conjunto de funciones de la enseñanza, habitualmente reservados a una tercera persona. Lo que se persigue allí es describir y analizar aquellas prácticas de aprendizaje independiente del sistema educativo formal, es decir, cómo el individuo desde su propia formación, desde su propia búsqueda, desde su propia socialización, desde su propia internalización, comprende cuáles son los procesos de aprendizaje. Otro elemento interesante a resaltar es la autoformación existencial. Fíjense que cuando se habla de la autoformación existencial, está destinada a aprender a ser. Es expresada bajo la reflexión interna. Y cuando hablamos de esa reflexión interna, se confronta con las experiencias de vida. Y ese confrontarse con las experiencias de vida se abarca así todos los periodos de la misma, es decir, los periodos de la vida. Y ese periodo de la vida del sujeto y de en todas las circunstancias con las que él se está presente. Es decir, con todo lo que se enfrenta, todo lo que tiene que ver, con todo lo que tiene que interrelacionarse. Entonces, otro elemento interesante es la autoformación social. Y cuando hablamos de la autoformación social, se refiere a las numerosas formas de aprendizaje. Y en esas formas de aprendizaje que lleva a cabo la persona, pero más concretamente aquellas que provienen de la participación en diferentes grupos sociales. Entonces entendemos que esa participación en diferentes grupos sociales implica los grupos sociales familiares, los grupos sociales que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con sus pares. Eso le permite también ir adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos saberes desde una impronta empírica. También tenemos la autoformación educativa. Y en este caso, este tipo de autoformación, se tiene en cuenta las distintas prácticas pedagógicas que se crean para desarrollar caminos autónomos de aprendizaje. Se centra especialmente sobre el estudiante, así como también lo más importante suele ser el rol del profesor, porque se define como un facilitador. Y ese facilitador es del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto le permite entonces verificar que el individuo no viene como una tabula rasa, sino que más allá de ser una tabula rasa, es un individuo que tiene aprendizajes previos, que tiene un conocimiento y ese conocimiento a su vez en esa interrelación le permite redimensionar los saberes, le permite
ir aumentando el conocimiento a través de esos elementos vivenciales y de ese aporte en los espacios educativos formales. Por otra parte, también nos encontramos con la autoformación cognitiva. Y en la autoformación cognitiva se centra en los procesos internos del sujeto. Esto a su vez cuando se desarrolla un aprendizaje autónomo, es decir, aquí la persona lleva a cabo un proceso mental acompañado de comportamientos, de identificación y de búsqueda de información. Y esa búsqueda de información es intrínseca, es propia, es del individuo. Es por ello, por lo que se creó la autoformación, tiene un papel relevante en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, todo docente debería, además de llevar a cabo una formación continua, permanente, guiada, que enriquezcan ese proceso, debe fomentar una formación autodidacta que le permita desarrollar y potenciar unas competencias y desarrollar habilidades y actitudes a través de una formación guiada. Y esa formación guiada lo que busca es que el individuo tenga potencialidades que le permitan desde su particularidad acceder, buscar e interrelacionar los procesos cognitivos. Es decir, de lo que se trata es de que existe una formación constante y esa formación constante es a lo largo de la vida, ya que gracias a esto se crean prácticas y experiencias que son enriquecedoras. Y esas prácticas enriquecedoras pueden ser percibidas por otros como aspectos motivacionales y estimulantes, que despiertan en ellos elementos que de manera previa no iban a potenciarse. Es por ello por lo que la autoformación debe ser entendida como una oportunidad de aprender, de desarrollarse y de formarse de manera autónoma para llegar a ser una persona rica no solo intelectualmente, sino también moralmente. Otro elemento importante a resaltar es la metacognición. Y cuando hablamos de la metacognición, hay unos elementos bien interesantes a resaltar, porque tiene que ver con los antecedentes necesarios para la mejor comprensión. Entendiendo entonces primero que debemos definirlo como el conjunto de representaciones de la realidad que tiene el sujeto almacenadas en la memoria a través de diferentes sistemas, códigos o formatos de representación, y es adquirido, es manipulado y es utilizado para diferentes fines por el entero sistema cognitivo que incluye, además del subsistema de la memoria, otros subsistemas que procesan información, que la transforman, que la combinan, que la construyen. Esas representaciones del conocimiento tienen que verse entonces con lo que es denominado la metacognición. Fíjense que hay autores como Kleiser que establece que es una de las áreas de investigación a la que más se le atribuye la configuración de las nuevas concepciones del aprendizaje y por ende de la instrucción, a medida que se han ido imponiendo las concepciones constructivistas del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia que tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje. Por otra parte, tenemos a Flavel, que es otro de los pioneros en la utilización de este término, y él afirma que la metacognición, por un lado, se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos, o cualquier otro asunto relacionado con ellos. Entonces, significa que es la conciencia que tiene el individuo con referencia a cómo aprende y cuáles son los procesos que se utilizan para que para procesar, codificar, distribuir y promover el aprendizaje. Entonces tenemos, por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje y por otro, a la supervisión activa y consecuente que genera la regulación y organización de estos procesos, con relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan normalmente en aras de alguna meta u objeto concreto. Es así, por ejemplo, la práctica de la metacognición cuando se tiene conciencia de la mayor dificultad para aprender un tema que otro, cuando se comprende que se debe verificar un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho.
Cuando se piensa que es preciso examinar todas y cada una de las alternativas, es una elección múltiple. Antes de decir cuál es la mejor, cuando se advierte que se debería tomar nota de algo para poder no olvidar. Entonces, fíjense cómo los autores van ahondando, profundizando y dándole forma al concepto de metacognición. Y hay otros autores como por ejemplo Carretero 2001 que se refiere a la metacognición como el conocimiento. Y ese conocimiento que las personas construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de este tipo de conocimiento sería saber que la organización de la información en un esquema favorece su recuperación posterior. Y es lo que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con los organizadores gráficos. Por otra parte, se asimila la metacognición a operaciones cognitivas relacionadas con los procesos de supervisión. Fíjense cómo entonces la supervisión, la regulación que las propias personas ejercen sobre su actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea, cuando se enfrentan a un trabajo, cuando se enfrentan a cualquier situación. Es decir, por ejemplo, para favorecer el aprendizaje del contenido de un texto, un alumno selecciona como estrategia la organización de su propio contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido a través de ese organizador gráfico para él poder recabar o reconstituir esa información que se estudió previamente. Esta distinción entre el conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo es consciente con la distinción entre el conocimiento declarativo, el conocimiento relativo al saber y el conocimiento procedimental referido al saber cómo. O sea, esos elementos que tienen que ver con el conocer, el hacer y el ser. Por otra parte, en consecuencia, es posible diferenciar dos componentes metacognitivos. Uno de naturaleza declarativa, que es el conocimiento metacognitivo, y otro de carácter procedimental, que tiene que ver con el aprendizaje autorregulado. Y ambos son importantes para el aprendizaje porque se relacionan entre sí, van de la mano y tienen que ver con todo lo que es el proceso eh, del individuo para su aprendizaje y para la conciencia plena de cómo es su proceso de aprendizaje. Fíjense que el aprendizaje el conocimiento metacognitivo también se refiere en primera instancia al conocimiento de la persona. Y en este caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, como aprendices de nuestras potencialidades y las limitaciones cognitivas que se puedan tener, y de otras características personales que pueden afectar el rendimiento a la hora de construir o realizar una tarea. Por otra parte, está el conocimiento de la tarea como tal. Y cuando hablamos del conocimiento de la tarea, hacemos alusión al conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas características propias de esta. Y estas influyen a su vez con el mayor o la menor dificultad que tengamos para la construcción de la misma. Entonces, esto ayuda al aprendiz a elegir la estrategia apropiada, es decir, la forma que le va a permitir realizar la tarea de la forma más sencilla. Por otra parte, el conocimiento de las estrategias tiene que ver con ese repertorio de alternativas que le permiten llevar a cabo cada una de las tareas, cómo se aplicarán, las condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultarán más efectivas, es decir, cómo él puede sopesar cuál estrategia le va a permitir alcanzar de forma eficiente, efectiva y eficaz la la realización de la actividad. Esto conociendo cómo es la forma más efectiva para poder alcanzarla. Bien, otro elemento interesante son las relaciones interpersonales. Y cuando hablamos de las relaciones interpersonales, podemos hablar que son la asociación entre dos o más personas, el concepto básico que se tiene sobre eso, lo más sucinto, y esto a su vez puede basarse en emociones y sentimientos, como el amor, el gusto artístico, el interés por los negocios, por las actividades sociales,
las interacciones y formas colaborativas en el hogar, en diferentes espacios. Y allí es interesante revisar lo que habla Bowling con referencia a cada uno de estos elementos que tienen que ver con esa relación o esa interrelación entre los individuos y cómo se van relacionando tanto en la vida personal, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Entonces, fíjense, hasta ahora hay alguna pregunta, algún interrogante. Vamos a dar un ciclo de preguntas este tiempo para que ustedes si tienen algo que añadir, algún comentario, alguna interrogante que se haya generado, pueden hacerlo. Tenemos para ello un tiempo prudencial de 2 minutos. Bien, si no hay ninguna pregunta, ningún interrogante, vamos entonces a dar continuidad. Entonces, fíjense que en esas relaciones interpersonales destacan, por ejemplo, las relaciones laborales, la vida laboral. ¿Por qué la vida laboral? Bueno, por la gran cantidad de tiempo, por los amplios espacios en nuestra vida que tiene que ver con este espacio, con este ámbito. Entonces, fíjense que en el caso de las relaciones laborales, hacen referencia al sistema en el que las empresas, los trabajadores, sus representantes, de manera directa o indirectamente, la administración, quienes están en el poder, quienes están siendo los que gerencian, interactúan con el fin de establecer las normas básicas. Y esas normas básicas son las que rigen las relaciones de trabajo. Esto, a su vez, alude al campo de estudio dedicado al análisis de dichas relaciones. Su aparición es consecuencia de la revolución industrial como ese hito en la historia que marcó un antes y un después en los procesos propios del ámbito laboral. Y esto indica entonces que esa aparición trae trae como consecuencia el estudio de aquellos excesos que dieron lugar a la creación de los sindicatos como medio de representación de los trabajadores y al desarrollo de las relaciones laborales colectivas. Un sistema de relaciones laborales o industriales refleja la interacción entre los principales actores que se componen en el hecho laboral: el Estado, la empresa, las asociaciones de empresas, los sindicatos y los trabajadores que pueden participar o no en los sindicatos y cuáles son las otras entidades que están inmersas dentro de esos sindicatos y otras entidades que están encargadas de representar hipotéticamente a ese trabajador, que están hipotéticamente puestas allí para representar los intereses de los grupos que hacen vida dentro del ámbito laboral. La psicología para las relaciones laborales, fíjense que busca la integración de todos los miembros en un contexto armónico, haciendo énfasis en esto de lo armónico, bajo una atmósfera que genere productividad y que a su vez genere crecimiento. Entonces, fíjense que para mejorar el clima dentro de la empresa, la psicología para las relaciones laborales busca restablecer las líneas de comunicación, pero una comunicación a su vez que es efectiva, es decir, hacer que las redes comunicacionales se den en todos los sentidos posibles para subsanar fracturas o desacuerdos que estén rompiendo el grupo de trabajo o que puedan generar conflictos laborales. Entonces, otro elemento interesante es que la psicología para las relaciones pretende que el empleado asuma su rol específico en la organización, que actúe con iniciativa, pero bajo pautas establecidas en un consenso general. Y en este sentido es una psicología participativa que busca que el trabajador construya un mejor entorno
con base en el entendimiento mutuo y el sentido de pertenencia de la empresa, del trabajo, del espacio donde se encuentra. Probablemente hablar de una disciplina independiente que lleve el nombre de psicología para las relaciones laborales sería imaginarnos demasiado. Sin embargo, la psicología en su amplia gama y diversidad de estudios se ocupa de investigar las relaciones sociales, esas relaciones que son humanas por naturaleza, en conjunción con las investigaciones que conllevan las relaciones de trabajo sobre el organismo como ente individual. En estos dos extremos de las relaciones de trabajo, no necesariamente tenemos a dos individuos. Eso en algunas ocasiones puede ser que sí, como en otras ocasiones es el ámbito de el colectivo, es el ámbito de cada uno de esos actores, es el ámbito del individuo como ente, como ente intrínseco que necesita para su propio manejo de las relaciones estar claro, estar consciente y estar de manera armónica, claro de cuáles son sus obligaciones y cuáles son las obligaciones que tiene con el entorno, cuáles son las obligaciones que tiene con la empresa, cómo debe manejarse desde la identidad institucional y cómo debe manejarse desde conocer cuál es la misión y la visión de la empresa, de la institución donde él se está desenvolviendo, para que esto a su vez pueda generar un excelente espacio laboral. Eso básicamente son los elementos fundamentales que va a permitir que se dé un ambiente armónico en los espacios laborales, entendiendo que como espacio donde haya relaciones humanas, siempre vamos a poder encontrar posibles conflictos, pero desde la negociación, desde el manejo, desde la gestión, se puede transitar de una manera efectiva. Por otra parte, tenemos la vida como un ente saludable. Entonces ahí nos referimos a los comportamientos que disminuyen los riesgos para enfermarse, tales como un adecuado control y tratamiento de las tensiones y de las emociones, cómo vemos las emociones, un buen régimen de ejercicios, el sueño, los espacios de distracción, el control y la evitación del abuso de sustancias como la cafeína, como la nicotina, como el alcohol, como todos esos elementos que pueden generar adicción, una correcta distribución y aprovechamiento del tiempo, entre otros de los elementos fundamentales que hay que tomar en consideración. Entonces, ¿qué se busca? Que el individuo tenga conciencia, porque al el individuo tener conciencia, él toma o asume una postura que busca la preservación de su estabilidad biopsicosocial. Y esa estabilidad biopsicosocial, entendiéndose como ese individuo que está consciente de cuáles son los elementos que afectan o son en detrimento de su estabilidad. Fíjense que, por ejemplo, autores como el doctor Morales entiende por estilos de vida el conjunto de comportamientos que un individuo concreto pone en práctica y los pone en práctica, como dijimos anteriormente, de manera consistente y de manera consciente. ¿Para qué? Para mantener en su vida una vida cotidiana saludable que puede ser pertinente para el mantenimiento de su salud o que lo coloca, por el contrario, en situación de riesgo. Y esa situación de riesgo que genera, bueno, enfermedades a corto, mediano o largo plazo. Otro autor como Boarques señala a través de sus investigaciones que hay que promover la salud a través de programas como por ejemplo el de la Universidad de Illinois, que habla del comportamiento y cómo el comportamiento conforman a su vez un estilo de vida. Y ese estilo de vida debe que ser promotor de la salud. Y ese ser promotor de la salud se constituye un instrumento consecuente para evaluar cómo la población o cómo los individuos están asumiendo su papel como generadores de su propio bienestar. Entonces, fíjense que entre los estilos de vida tenemos los comportamientos de autoautorización, la responsabilidad con la salud, el hacer ejercicio físico, el estar consciente de la nutrición, el soporte interpersonal y, por supuesto, el manejo del estrés. Cómo manejamos las emociones y cómo somos capaces de gestionarlas para entender cuáles son las limitaciones y hasta dónde son o es hasta dónde su espectro de acción como individuo
y cuáles son los elementos que puede subsanar desde el orden y la pertinencia en su vida. Otro elemento interesante a resaltar tiene que ver con la vida sexual. Y ahí entonces hay tres elementos importantes. En esa triada está la identificación sexual, la orientación sexual y la función sexual. Y cuando habla de esos elementos, una buena vida sexual significa un correcto estado de bienestar físico, un correcto estado de bienestar mental y un correcto estado de bienestar social. En relación con la sexualidad, requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de toda coacción, de toda discriminación, de toda violencia. Y esto a su vez está enmarcado en lo que establece la Organización Mundial de la Salud. La vida sexual es sin lugar a dudas una fuente de placer y eso a su vez, ¿qué significa? ¿Cómo se entiende eso de placer? Es necesario para ello invertir energía para obtener placer. Es necesario poder seducir, poder conquistar, poder compartir, poder expresar, poder comprender, poder sentir, poder aprender. La buena noticia es que la recompensa merece la pena y de las bondades son notables entonces cuando el individuo tiene una correcta relación con sus pares, con su entorno, con la sociedad, entendiendo cuál es su papel dentro de ese contexto y entendiendo qué papel juega la dimensión sexual con el entorno y con la sociedad y cómo se relaciona con el otro desde el respeto, desde la tolerancia, desde entender las individualidades y las particularidades de cada uno de los individuos que están presentes en su relacionar como ente que busca poder entender al otro. Bien, seguimos avanzando y otro elemento que es interesantísimo conversar es sobre la orientación vocacional. Y cuando hablamos de la orientación vocacional, tenemos una frase interesante de Maslow que dice, el futuro también existe actualmente en la persona, bajo la forma de ideales, bajo la forma de esperanzas, de deberes, de tareas, de planes, objetivos potencialidades no realizadas, misión, entre otras cosas. Entonces, fíjense que la orientación vocacional permite explorar y permite identificar creencias, percepciones, emociones, pensamientos y actitudes que manifiestan y realizan los estudiantes durante su formación académica, su formación profesional, su formación personal, familiar y espiritual. La orientación vocacional también es un medio por el cual se puede ayudar a definir la elección profesional de una persona a través del asesoramiento y a través de otras herramientas como la aplicación de pruebas estandarizadas. Se puede reconocer las habilidades más sobresalientes y las áreas del saber en las cuales una persona puede tener mayores probabilidades de éxito. Y esto según sus preferencias y según sus intereses. Fíjense que existen muchas inquietudes que se generan al momento de explorar la vocación de una persona. Por ejemplo, ¿qué carrera quiere estudiar? ¿En qué universidad? ¿Cómo obtener los diferentes recursos necesarios para eso? Esto genera una serie de interrogantes que, entre otras, la orientación vocal le permite explorar cuáles son las alternativas que ayuden a reflexionar al respecto de estas cuestiones y le busca posibilidades para reunir los recursos personales, económicos e intelectuales para hacer una correcta elección. Fíjense que la orientación vocacional también es una estrategia que permite fortalecer la correcta toma de decisiones. Y esa correcta toma de decisiones permite a las personas, a través de la formulación y ejecución de su proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, tanto personal como profesional. Eso como estrategia se vale de reconocimiento que hacen las personas de cada una de las preferencias, competencias y posibilidades individuales. Fíjense cuáles son
los beneficios que puede generar la orientación vocacional, bueno, va a permitir sensibilizar a las personas acerca de la importancia del proyecto de vida. Les va a permitir orientarse y fortalecer los procesos de formación personal para la gestión adecuada del proyecto de vida y las elecciones futuras en lo profesional, en lo social, en lo familiar. Le va a permitir reconocer cuáles son sus actitudes, cuáles son sus capacidades y cuáles son las posibles posibilidades que tiene para potencializarlas y ser cada uno mejor en su ámbito. Le va a permitir también aportar información acerca de la elección de carrera y las opciones para una educación superior. Le va a ayudar a definir el interés profesional en relación a los perfiles, es decir, para dónde se direcciona, qué es lo que está más pertinente de acuerdo a sus intereses. Fortalece la motivación de las personas frente al ingreso y continuidad académica. Esto en los diferentes programas técnicos, tecnológicos, a nivel de pregrado, a nivel de posgrado. También permite a los estudiantes los procesos de identificación y reflexión sobre la identidad personal, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, así como la pertenencia a ambientes educativos que le contribuyen una formación integral. Y esa formación integral, a su vez, tiene estrategias que permiten un cambio de posición frente a la propia vida y al encuentro con los demás. Es decir, cómo le ve la vida, cómo la veía, cómo entonces entiende cuál es su papel, qué es lo que realmente quiere hacer. Le permite identificar las diferentes creencias, le permite entender cuáles son sus pensamientos y emociones, su percepción ante las diferentes actitudes. Y esto a su vez le permite entender el sentido que tiene para la misma. Promueve la participación de los estudiantes en diferentes actividades que complementan y potencializan sus recursos. Le permite generar una identidad sólida y adaptable a la realidad social. También le va a permitir involucrar en los procesos de reconocimiento y autoaceptación. Y esto como principios fundamentales que le va a generar responsabilidad personal y social. De igual forma, la orientación vocacional educa a los estudiantes sobre los factores de riesgo que pueden coartar el encuentro con el otro en los espacios educativos, en los espacios familiares. Fortalece también su potencialidad psicológica, cognitiva, emocional y le permite fomentar actitudes comunitarias de convivencia, de participación y sentido de pertenencia, que es un elemento fundamental. Grosso modo, fíjense lo interesante que tiene que ver y todas las aristas, las dimensiones con las cuales se trabaja la orientación vocacional y el impacto que tiene en el individuo indistintamente del grupo etario en el que él se encuentra. No necesariamente se entiende orientación vocacional como esa orientación que se da para la selección o escogencia de una carrera, no. Es una orientación que tiene un amplio espectro y que busca ese acompañamiento continuo en el individuo que le va a permitir consolidar y estar claro cuál es su sentido, propósito y proyecto de vida. Bien, si hay alguna pregunta, vamos a dar nuestro segundo ciclo, recordando el tiempo previsto para ello. Si tienen alguna duda, algún interrogante que se haya generado. Si no hay ninguna, podemos entonces continuar con esta última fase. Bien, recordemos entonces que tenemos allí nuestro segundo cuestionario que tiene las interrogantes previstas, todas inherentes al contenido de esta unidad, invitándolos entonces a que lo revisen. Cualquier duda, cualquier pregunta que se pueda gestionar, recuerden que hay un banco de preguntas
de las cuales se extrajo para la construcción de ese cuestionario. Muchísimas gracias por haberse conectado, recordando que ya nos encontramos prácticamente iniciando la última semana en la cual ya ustedes deben estar realizando su última actividad evaluativa. Feliz y bendecida tarde-noche. Cualquier interrogante, cualquier duda, recuerden que nos podemos conectar por los medios diseñados para tal fin.